Personalmente creo que no hay evento o cosa más frustrante que no escuchen a uno. Que usted o levante una protesta, o levante una queja, o levante una petición y caiga en oídos sordos, sabiendo usted lo legítima que puede ser su petición. Hace 2 semanas vimos en la televisión, por lo menos yo lo vi, una mujer que moría de cáncer y el famoso plan médico, el desastre que le llaman Mi Salud, no podía asistirla. Ella lloraba delante de las cámaras, su hija desesperada, ella hablando que tenía dolor. Y yo le puedo asegurar lo que es eso. No porque haya tenido cáncer, sino ver la desesperación de personas que mueren de cáncer y necesitan hasta medicamentos muy fuertes, hasta metadona posiblemente, para enfrentar ese dolor. Y esa mujer llorando, abandonada, mientras la burocracia se pasaba la papa caliente, ¿verdad? Y las culpas. Pero cuando Dios es el único que escucha, y es el título de mi sermón, cuando Dios es el único que escucha, cuando tus amigos te han abandonado y cuando los que deben escuchar no escuchan, algunas veces hay que levantar un grito de desesperanza esperando que Dios nos escuche. Y yo quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28, un pasaje interesante, enigmático y al mismo tiempo muy poderoso de la palabra de Dios. Mateo 15, versículos del 21 al 28 inclusive. Cuando Dios es el único que escucha. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, tú que siempre escuchas a tus hijos, en esta hora, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Llega, Señor, a las necesidades de tu pueblo. Responde a tu pueblo, contesta a tu pueblo.
Crea en ellos espíritu de humildad para que descansen en ti, solamente en ti, y para que tú solamente seas glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuando Dios solamente escucha. ¿Saben, hermanos? El ministerio de Cristo en su mayoría se llevó a cabo en Israel. Pero hubo momentos como el que estamos viendo aquí, que Cristo recorrió algunas regiones gentiles. El versículo 21 nos dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Más bien, Cristo se retira a ese territorio que definitivamente es gentil. Y posiblemente, para algunos, Jesús se está retirando para descansar, esperando que no hubiera multitudes como en Israel que lo seguían. Pero sabemos que el plan de Dios era otro. El plan que Dios tenía era glorificarse en la vida de una mujer, llegar a la necesidad de una mujer. Y usted dirá, pastor, caramba, eso suena bonito, pero el relato como que no encaja mucho con que Jesús venía a hacer un milagro con una mujer. El problema es que lo que muchas veces aparente para nosotros desde este lado, desde el lado de Dios, como hemos aprendido, está todo dentro del decreto y Dios tiene todo planeado. Nada, no hay ninguna sorpresa para Jesús, no hay ninguna sorpresa para Dios. Oiga, y la Biblia nos dice que una mujer se acercó a Jesús, una mujer cananea, gentil, una mujer desesperada porque su hija estaba poseída por un demonio. Ahora, tenemos que ver algo en el texto muy importante. Número uno, esta mujer aparentemente no servía al Dios verdadero, pero posiblemente era una conversa al judaísmo. Y el texto le insinúa que sí conocía algo del Dios verdadero. Y número dos, ella tiene una conclusión en relación a la condición de su hija. La conclusión es que su hija estaba endemoniada, gravemente atormentada por un demonio. Por lo tanto, en la desesperación que nos dice el versículo 22, dice aquí una mujer que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, en el original griego, lo que nos dice es que daba gritos, voces, alteraba la paz detrás del maestro. El dolor era profundo y la desesperación era marcada. Y la conclusión que ella tenía sobre su hija pudo haber venido de opiniones religiosas. No sabemos si de opiniones de religiones paganas, no sabemos si eran también conclusiones de la misma religión judía. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, Cristo no era el único que sacaba demonios, ¿oyó? En el judaísmo se practicaba el exorcismo. No sé si tenía buenos resultados. Yo personalmente creo que no tenía muy buenos resultados. Pero era una práctica, habían exorcistas y por lo tanto no dudamos que ella debió haber llevado a su hija a médicos y posteriormente a practicantes de exorcismo, a religiosos, y todos concluyeron, irremediablemente tu hija está endemoniada y no tiene solución. No tenemos la respuesta. Oiga, y cuando a usted le dan esa contestación, cuando a usted le dicen no hay salida, no hay remedio, nuestro refugio es Dios, nuestro oasis es el Maestro. Y no dudamos que esa mujer
estaba en desesperación espiritual, en desesperación física por la enfermedad de su hija, sin salida, sin remedio, y oyó que Jesús estaba por la región. ¿Sabe? Yo quiero que una de mis prácticas en la predicación es imaginarme escenarios, ¿verdad? Y usted venga conmigo a esos escenarios sin llegar a conclusiones, si el texto no lo permite, porque entonces estaríamos inventando, ¿verdad? Y como está el inventor allá afuera, pero definitivamente esa mujer había oído de Jesús. Había oído de un hombre que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, y posiblemente por su condición gentil no se atrevía a moverse de su región a la región por donde Jesús regularmente ministraba. O posiblemente era una mujer muy ocupada con su hija, por la condición misma de su hija. O posiblemente era una mujer que había perdido la esperanza y había dicho, ¿para qué molestar al maestro? O posiblemente era una mujer intimidada por la religión y por los que le rodeaban. Oiga, hermanos, cuántas posibilidades para que esa mujer no se hubiera acercado antes a Jesús. O posiblemente la enfermedad de su hija era de pocos meses, hacía pocos meses que estaba en esa condición. Una cosa ella estaba segura. Una cosa ella estaba segura. Allí estaba Jesús. Y una cosa había resuelto. Yo no sé si me escuchará. Yo no sé si va a solucionar mi problema. Yo solamente sé que el que me dijeron que sanaba enfermos y sacaba demonios está aquí. La imagen del versículo 22 es una imagen de desesperación, pero al mismo tiempo de profundo respeto. Esta mujer cananea, esta mujer gentil, le llama a Jesús Señor. Y en el original es Señor, Kyrios, Señor. Y entonces recurre a su herencia, hijo de David, heredero del trono, hijo de David. Los títulos que ella conocía de Jesús, que ella ha aprendido. Si ella se acerca al maestro con respeto, con desesperación, su desesperación, su angustia, no la ciega para no olvidar ante quién estaba. Oye, que muchas personas se olvidan cuando están ante Dios. Se olvidan cómo hablarle, se olvidan cómo rendirle culto. Pero esta mujer, aún en su desesperación, utiliza los títulos correctos. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. En grandes voces, a grito, y añade, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero ahora empiezan los problemas, los enigmas del texto. Versículo 23 nos dice, pero Jesús no le respondió palabra. El texto no dice que Jesús no le hizo caso. El texto le da a entender a usted que Jesús le escuchó, pero no le respondió palabra. Oiga, y con este texto pasa como con la parábola del hijo pródigo. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo, cuando predicamos muchas veces, nos fijamos mucho en el hijo pródigo y nos olvidamos del hijo mayor, ese muchacho engreído que se quedó afuera. Dice el versículo 23, entonces acercándose a sus discípulos les rogaron diciéndole, despídela pues da voces tras nosotros. ¿Qué habían aprendido los discípulos de Jesús? Por lo que estoy viendo, nada.
nada. Oían una mujer desesperada, oían una mujer con lloros, con gritos. Muchos de ellos tenían hijos, sabían el dolor de tener un hijo enfermo. Oían esa mujer y le era gravoso a sus oídos. No querían escucharla. Y cuando la Biblia dice despídela, ellos no le están diciendo hazle el milagrito para que se vaya. No me malinterpreten el texto. Lo que dice el texto es sal de ella. Repréndela y sácala del medio. Aquellos que tenían que imitar a Jesús, aquellos que habían sido testigos de grandes milagros, aquellos que habían sido testigos de la misericordia de Cristo, no podían ser misericordios, no escuchaban. Oiga, hermano, y cuando nadie escucha, y eso es lo que le quiero comunicar en esta tarde, cuando nadie escucha, yo quiero que usted entienda que a los hijos Dios los escucha. Cuando nadie escucha, hermano, Dios escucha. Oye, es interesante porque Jesús en el versículo 24 dice lo siguiente. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y muchas veces pues nos centralizamos en eso y no nos damos cuenta que Jesús no le respondió a los discípulos. No valía la pena responderle a los discípulos. Jesús escuchó a la mujer, pero no escuchó a los discípulos. No le importaba lo que decían los discípulos. Jesús le responde a la mujer según el orden de su ministerio. Yo vengo primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Yo vengo aquí primeramente a buscar a esas ovejas perdidas, a alcanzar a cada uno de las tribus de Israel, al pueblo de Dios, a alcanzar a aquellos que son los herederos de Abraham. Entonces yo me imagino la escena, los discípulos, y perdóneme, me lo imagino así, no tiene que compartir lo que voy a decir ahora, pero yo imagino a los discípulos, ahí está, vete, ya te lo dijeron, no tienes parte con nosotros aquí. Y no entendían, número uno, que Jesús ni le respondió a ellos, y número dos, le da una contestación del orden de su ministerio a esa mujer. No era la primera vez que Jesús atendía a un gentil. ¿Se acuerdan el centurión y su siervo? Ese centurión, que era gentil, no era la primera vez. En el versículo 25, lo que nos da a entender es que Jesús se tornó hacia la mujer, le respondió, y hubo una pausa en el camino. Ellos iban caminando. Si usted está leyendo conmigo, Jesús iba caminando y la mujer iba detrás de ellos, gritando. Y cuando Jesús responde, se detiene. Y todo se detiene. Y ahí esa mujer aprovechó. Qué tremenda esa mujer, ¿oyó, hermano? Ella no perdió tiempo. En el momento que Jesús se detiene, mire cómo dice el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y es interesante porque la imagen en el griego es que ella se postró ante él y levantaba los brazos y volvía y levantaba los brazos en desesperación. Señor, socórreme. Maestro, socórreme. Ella escuchó lo que Jesús dijo.
Pero esa mujer tenía una desesperación profunda. Era su hija. Y no me diga usted que usted no llega hasta la China por su hijo. ¿Sabe? Muchos se han preguntado por qué Jesús en cierta medida tarda en contestarle a esta mujer. El versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Escucha muy bien lo que le voy a decir en esta tarde. Por eso le digo que es un pasaje que para mí siempre me trajo tanta enigma y algunas veces tan sencillo con abrir un comentario bíblico bueno, ¿verdad? Porque hay una basura por ahí que eso es increíble, pero fue un buen comentario bíblico. Pero la palabra perrillo siempre me chocaba. Porque los judíos llamaban a los gentiles perros. Y yo no podía imaginar que en los labios de Jesús hubiera ese desprecio. Pero al mismo tiempo estaba el enigma que Jesús, que sabía todas las cosas y sabía que iba a responderle a esa mujer, tardara en responderle. Estableciera ese diálogo que es desesperante para la mujer. ¿Saben, hermano? Para nosotros, escuche bien, para nosotros algunas veces Dios tarda en contestar. Un día Dios llamó a Abraham, escuche, y le dijo, vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Abraham, que dice Hebreos, que estaba casi muerto, ¿oyó? Ese es el término que utiliza. Era un cadáver insepulto. 100 años y Sara 90, y Dios le promete un hijo. Y Abraham le creyó a Dios. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento que dijo, caramba, como que esto está tardando un poquito. Yo habré oído bien. Y siguiendo la ley de Hammurabi, el código de Hammurabi, se acercó a su esclava. Y usted sabe las consecuencias hasta el día de hoy que tenemos de desesperarse un poquito, Abraham. Pero Dios iba aquilatando su fe. Dios nos hace esperar para aquilatar nuestra fe. Así como ocurrió con Abraham, tiene ese hijo, Isaac, el hijo de la promesa, la alegría de su corazón, y un día Dios le dice, entrégamelo, mañana lo llevas a sacrificar. Y Abraham, en obediencia, ya era otro hombre, se levantó temprano y llevó a su hijo a sacrificar. Y en el último momento, hermano, en el último momento, cuando levantó su brazo para matar a su hijo, Dios lo detiene. ¿Y qué Dios le dijo? ¿Usted se acuerda? Ahora sé que crees. Así Dios hace. Nos hace esperar para aquilatar nuestra fe. Para que nuestra fe sea depurada como la plata y el oro, mediante el fuego de Dios. Sí, yo sé, hermano, se lo aseguro, no es fácil pasar por el fuego de Dios. No es nada fácil, pero el resultado va a ser increíble. ¿Sabe? Una vez fueron donde Jesús y le dijeron, tu amigo está enfermo, Lázaro. Y dice la Biblia que Jesús se retuvo y su amigo murió. Y cuando vino, Marta fue donde él. Dijo, Señor, si hubieras estado aquí,
mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le faltaba a Marta? Hermanos, ¿qué le faltaba a las hermanas de Lázaro? Comprender que Jesús no solamente era sanador, sino aquel que vence la muerte. Allí estaba el Maestro presente ante la muerte y iba aquilatando la fe de esas mujeres para que entendieran que Él era la resurrección y la vida. Dios iba aquilatando la fe de esta mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabe? La palabra perrillo significa ahí mascota. No es un perro de la calle. No es un perro que usted, sarnoso, que lo ve por ahí, no. Es el que usted cuida. El que algunos de ustedes duermen con ellos. Mi esposa. En este caso, gatos. El que usted alimenta. Jesús la trató con gentileza. Mira, no es, te está diciendo, mira, no está bien tomar el pan. Oiga, y yo se lo digo porque muchas veces estoy desayunando y usted ve los gatos mirando a uno. Y yo le digo a mi esposa, echa esos gatos para allá. Y ya habían comido, porque los gatos siempre tienen hambre. Y están todo el tiempo así mirando a uno. Y uno los trata con amor y le dice Cristo, mire, no está bien tomar el pan de los hijos, mija, en pocas palabras, y echárselo a las mascotas, a los perrillos. Entiende que no es tu hora, según el orden del ministerio de Cristo. Oiga, pero ya la fe de esa mujer estaba aquilatada. Ya la fe de esa mujer estaba robusta. Ya la fe de esa mujer era la fe de una mujer valiente. La fe de los valerosos. La fe de aquellos que no se rinden. Oiga, porque con esa contestación es para salir corriendo. Pero esa mujer se quedó allí, firme, mirando al Maestro. Y los discípulos, era la hora para que aprendieran. Porque, hermanos, cuando tu amigo no te escucha, cuando tu hermano no te escucha, cuando no ve tu necesidad, allí está Dios, y Dios sí escucha. Oiga, y con una sabiduría increíble, pero al mismo tiempo con una humildad única, porque qué terrible es el orgullo. Si hubiera sido una mujer orgullosa, si hubiera sido un hombre orgulloso, si hubiera sido gente, ¿por qué me hablan así? Le hubiera dado la espalda al Maestro y su hija hubiera muerto. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Qué le dijo el profeta a Naamán? Eliseo, ¿qué le dijo? Vete, mira, al río Jordán y lávate 7 veces y serás sano de la lepra. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Naamán? ¡Oh, qué morón! No hay ríos más limpios en mi tierra. Me voy. Hay de lepra, hermano. No había cura. Eras un condenado. Y Naamán lo que pasa es que tenía una posición alta. Por eso no era un paria. Y lo más seguro tenía los cuidados más adelantados para su época. Y posiblemente tenía diferentes baños y perfumes para que el hedor no llegara a ningún lado. Pero era tan orgulloso que me voy de aquí. ¡Qué morón! ¡Qué orgulloso! Esta mujer tenía otra fe. Y le dice al Maestro, al único que escuchó,
Porque los discípulos no escucharon. A ellos no les importaba la condición de la mujer, a ellos no les importaba la mujer. Ella le dice, el versículo 27, dijo, sí Señor, sí Señor, sí mi rey, lo que tú digas, pero entiende que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aunque me des migajas, salva a mi hija. Aunque no quieras saber de mí nunca más, salva a mi hija. Aunque me eches después, ya no sería tu mascota y me eches fuera de tu casa, salva a mi hija. Una fe aquilatada, una fe única. La fe que solamente puede dar Dios, porque el hombre no puede producir esa fe. Jesús le dice, versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Esa fe que espera, esa fe sin orgullo, esa fe entregada a Dios, esa fe que no tiene limitaciones, la fe de un niño, pero la fe de un valor único, esa fe que sorprende a Jesús, el único que escuchó. Porque cuando nadie te escucha, Dios te escucha. Cuando solo Dios te escucha. Y añade, hágase contigo como quieres. En ese momento, hermano, en ese preciso momento, sin alargar, sin oraciones de esas largas, ¿usted las ha visto? Sana, 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 y empujan, y vuelven, y traen, y jalan, sana, sana, y jalan para aquí, jalan para allá, y sana, y está, pum, pam. Nada de eso. Nada de eso, hermano. La fe verdadera. Pero la orden de Jesús verdadera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo, hermano? Ese Dios está aquí hoy. Es el que escucha. Es el que quiere aquilatar tu fe y tu vida. Solamente quiere que rindas tu corazón y digas, sí Señor, sí Señor, aunque me den las migajas, lo que tú digas, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, Dios verdadero, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Señor, danos la fe de esa mujer. Escúchanos en esta hora. Cuando nadie nos escucha, escúchanos tú. Danos la fe de esa mujer. Perdónanos cuando somos orgullosos. Perdónanos cuando no tenemos fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.